Bueno, les voy a leer un poco de la semblanza de Mariana. Ella es bióloga por la Facultad de Ciencias de la UNAM, tiene una maestría y doctorado en el posgrado de Ciencias Biológicas de la UNAM, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, en el nivel de candidato. Ha publicado 8 artículos en revistas indexadas en ICI, 2 en revistas arbitradas, 2 en revistas de divulgación y 4 capítulos de libro. Ha trabajado en manejo de sus ecosistemas y cómo estos espacios de interacción hombre-naturaleza pueden conservar altos niveles de biodiversidad. En particular, ha estudiado los sistemas agroforestales tratando de entender qué son, quiénes lo manejan, cómo se manejan, los motivos de generarlos y mantenerlos, cómo es que están representados en el territorio, qué elementos de paisaje influyen en el establecimiento de ellos, sin dejar de lado los factores ecológicos, sociales, económicos y culturales. Actualmente está realizando una investigación postdoctoral en el Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental, desarrollando el proyecto Manejo y Conservación de Biodiversidad en los Sistemas Riparios de la Reserva de la Biosfera de la Mariposa Monarca. Gracias. Yo quería ver si me escuchan porque creo que prefiero estar parada. ¿Sí me escuchan? Sí. No. Es que como que estar ahí volteada me siento muy cómoda, pero bueno. Bueno, pues les voy a presentar este trabajo que existe en el libro para que se motiven más a comprarlo. Si no es suficiente promoción. Además hoy, acuérdense que es el último día con el 40%. ¿Ya no es? No, sí hay. Ya tenemos más. Tenemos que acabar los 1000. Bueno, los sistemas agroforestales del Valle de Tehuacán, tratándose una perspectiva regional, con trabajo conjunto con Alejandro Casas, Ana Isabel y el doctor Blancas. Pues bueno, a manera de introducción quiero presentarles a grandes rasgos lo que es el Valle de Tehuacán y por qué nos ha enamorado a muchos y por qué estamos y seguimos trabajando allá. Es un espacio donde está registrado 67 asociaciones diferentes de vegetación, que tiene una alta heterogeneidad edáfica y climática, con una historia cultural entre 10.000 y 12.000 años, ¿no? Donde habitan ahí 7 grupos, bueno, 8 de hecho, 8 grupos indígenas, y hay registradas 2.621 especies de plantas vasculares, donde el 14% de la flora es endémica, y donde también en esta interacción hombre-naturaleza que se da en este espacio de tantos años hay registradas 1.600 especies de plantas útiles y 123 especies al menos hasta ese momento de especies bajo manejo in situ en sistemas agroforestales, que vamos a ver que eso ya aumenta. Y bueno, a pesar de esta gran heterogeneidad, pues al querer hacer un estudio regional, pues teníamos que ver ahora cómo esa heterogeneidad la logramos cómo agrupar para tener pues sí, clasificación un poco más grande para poder justamente abarcarlo. Entonces, viendo que lo que nos interesaba era ver los sistemas agrícolas, agrupamos a toda esta heterogeneidad, la tuvimos que agrupar en 3 grandes bloques, ¿no? Lo catalogamos como en un gradiente altitudinal, donde en la parte de arriba tenemos sistemas temporales de montaña, donde la vegetación es pino-encino. Después tenemos otra gran sección de los bosques de cartejos columnares, que también son tan característicos en esta zona, y también tenemos sistema agrícola temporal. Y en la parte más baja del valle tenemos los sistemas de riego, en estos son valles aluviales, donde pasan ríos, entonces eso permite el riego, y entonces en algunos casos puede haber zonas más intensivas de agricultura, ¿no? Y bueno, y como mencionaba hace rato, pues estaba registrada una antigüedad de 9.000 años en esta región. Eso nos hizo pues pensar desde ya hace muchos años, Ana empezó en esta zona, como bien decían el día de ayer, pues a preguntarnos, y a mí la pregunta principal que me interesa, era qué capacidad tienen estos sistemas agroforestales de mantener biodiversidad regional, y también qué factores influyen en el manejo de estos sistemas, ¿no? En las decisiones también que toman. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, es el Valle de Tehuacán, se les vuelvo a presentar, esa es su ubicación entre Puebla y Oaxaca. Y como les decía, haciendo este esfuerzo, tratando de representar estos 3 grandes bloques, tenemos comunidades que están en la parte alta, pero este es más o menos lo que vemos ahí, en la parte intermedia y en la parte baja, ¿no? Está el río y cómo cambia
la vegetación en estas zonas, y además tenemos también representados distintos grupos indígenas. Entonces, ¿qué hicimos para hacer esta caracterización de estos sistemas en esta región? Pues hicimos una caracterización ecológica, que me interesaba mucho a mí hacer, y tratar de comentar esta parte de manejo para relacionar estas dos cosas. Para la parte ecológica lo que hicimos fue muestreos de vegetación enfocados en mi caso únicamente a la parte leñosa, árboles y arbustos, muestreos de vegetación tradicionales, y esos muestreos los hicimos en los sistemas agroforestales y también en lo que le llamamos los bosques silvestres o la vegetación circundante que no estuviera bajo manejo agrícola, ¿no? Para tener justamente de dónde comparar qué tanta biodiversidad conservaban. Entonces, pues nuestro parámetro de comparación pues era la vegetación que estaba sin manejo agrícola cercano, ¿no? Y para la parte del manejo, pues lo que hicimos fueron entrevistas, recorrimos las parcelas con los campesinos, donde nos iban platicando lo que hacían ahí, por qué lo hacían y demás, ¿no? Entonces, ¿qué encontramos? Bueno, voy a empezar por la parte de arriba, los bosques templados. Otra cosa, esto lo hicimos, son sistemas agroforestales asociados al cultivo de maíz, porque como vieron desde la mañana hemos visto distintos tipos de sistemas agroforestales. Entonces nosotros lo que trabajamos fue asociados a milpa, ¿no? A lo que es el concepto de milpa, y no se ve muy bien, pero creo que acá se ve mejor, porque son muchos verdes, pero no se ve ahí. Entonces sí ve acá. Lo más verdecito es cultivo, maíz, y estos son pues, distintos acomodos de la vegetación. Algunos son frutales, pero otros son vegetación silvestre, y acá junto el bosque y demás, ¿no? Es un poco un reflejo de una imagen de esta zona templada. Y ahí lo que encontramos fue, registramos en sistemas agroforestales 79 especies que representan donde están representados el 43% de la vegetación perenne, ¿no? De otra vez, árboles y arbustos estamos hablando únicamente, pero es el 43% de lo que encontramos en las zonas no productivas o relativamente conservadas, ¿no? En cuanto a entonces encontramos diferencias significativas, lo cual es un indicador de que son sistemas que aparentemente se están conservando importantes niveles de diversidad. Bueno, más bien de riqueza, porque en diversidad vimos que ahí sí que se pierde más en los sistemas agroforestales comparado con el bosque silvestre, ¿no? Después, si nos íbamos a cada una de las comunidades, dependiendo de las características que estas tenían, que tienen que ver con la tenencia de la tierra, la forma del terreno de donde están y algunas cosas particulares de cada comunidad, relacionados sobre todo con la intensificación y con algunos aspectos culturales, vimos que en cada una de las comunidades los arreglos, las prácticas agroforestales eran diferentes, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Coyomeapan, que es una zona donde hay mucha ladera, ¿no? Generalmente no accede el tractor, simplemente no puede pasar, ¿no? Entonces, en este lugar es donde vemos que la foto que les enseñaba anteriormente era de ahí, que el arreglo sí mantiene generalmente la parte silvestre, se mantiene en las orillas como delimitadora en muchos casos, pero también se mantienen muchos frutales y con ellos muchas otras especies que llegan ahí en toda la parcela, ¿no? Entonces, que tiene que ver también mucho con el hecho de que no tenga que pasar la maquinaria, que vemos que es algo importante para el arreglo en las parcelas agrícolas, ¿no? En cambio, por ejemplo, en San Lorenzo, donde se utilizaban más maquinaria, lo que encontramos fue igual la presencia de los árboles alrededor de la parcela, y al interior encontramos más como un arreglo tipo de islas, donde el tractor sobre todo pudiera pasar, tuviera libre paso, pero sí dejaban islas de vegetación tanto frutales como nativas dentro de la parcela. En cambio, en el caso de Izcatlán, algo interesante que vimos, esta es una zona donde la tenencia de la tierra es comunal, y en este caso además es muy grande el territorio y es poca la gente, entonces tiene todavía mucho espacio donde cultivar. Entonces se reparten, digamos, las parcelas en las partes más planas de mayor acceso, ¿no? Donde también les permite meter, por ejemplo, maquinaria, y lo que hace la gente es pues cercar cuando se le dota una parte de su terreno, y dejan grandes terrenos a un lado, donde pueden ellos acceder a los recursos como leña o medicinales o comestibles de la parte silvestre.
Entonces vemos que en cada una de las comunidades tienen, dependiendo de distintas características, pueden tener un arreglo diferente cada uno de los sistemas, y esto se refleja también en los índices de riqueza y diversidad en cada una de ellas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso, les puse ahí como indicador nada más de diversidad. Y por ejemplo es interesante, en la mayoría, bueno, tanto en Izcatlán como en Pápalo es mayor la diversidad en sistemas forestales, pero en el caso de Coyomeapan es mayor la diversidad en los sistemas agroforestales en contraparte con los forestales. Al preguntar cuáles son las razones que tiene la gente para mantener, ¿no?, la vegetación o árboles y arbustos que no son domesticados en estas zonas, pues en el caso de la parte templada documentamos 16 razones diferentes, y las más importantes fue por sombra, por fruta y por leña, y no es algo, pero eso fue en general lo que encontramos. Bueno, eso fue en la parte alta. Después en la parte intermedia, pues estas son lo que podemos ver ahí, estas chichiperas de las que nos hablaban ayer, los ciotillales, los garambuyales, y pues igual ahí las milpas, ¿no?, interaccionando con ellos. En esta zona se registraron 87 especies igual de árboles y arbustos, y en promedio conservan el 54% de la vegetación igual de los bosques de alrededor. Se documentó que en los sistemas agroforestales son particularmente abundan plantas endémicas que tienen algún uso que a la gente le interesa conservar en esa zona, y también se han hecho inclusive algunos estudios de diversidad genética donde se vio que en estos espacios se mantiene, las especies que están ahí pueden mantener hasta el 93% de la diversidad genética de las poblaciones silvestres de las especies comunales. Si lo vemos igual por diversidad, también vemos que son muy similares los datos encontrados entre la zona forestal y la agroforestal. También encontramos un caso donde inclusive es más alta la diversidad en los sistemas agroforestales. Y en cuanto a las razones de mantener esta diversidad, la vegetación, en este caso se listaron 18 distintas razones, agrupadas tanto utilitarias como conservación de recursos o servicios para la agricultura y ganadería, o también razones éticas, ¿no?, que están ahí presentes. Y bueno, ya si nos vamos a la parte de los valles aluviales, encontramos un patrón presente en todas las comunidades que estudiamos en esta parte. Es la presencia de estas semiterrazas, ¿no?, que las dejan principalmente por el manejo más del agua, ¿no?, principalmente es lo que comentamos en esta zona, y la vegetación se mantiene tanto en las orillas como en cada uno de los escalones, digamos, de cada una de estas semiterrazas. En cuanto igual número de especies, pues es mayor el número de especies en los bosques, en la parte silvestre, pero pues en los sistemas forestales también la diferencia no es significativa. Y también otra cosa que siempre se ha un poco a veces criticado en los sistemas agroforestales, si se mantiene puede ser el número de especies, pero si estas especies son exóticas o nativas, ¿no? Entonces muchas veces dicen, bueno, es que ahí se mete todo, y si solo listamos especies, pues podemos encontrar a lo mejor mayor número de especies, pero la mayoría puede ser exótica, ¿no? Entonces por eso también pusimos, por ejemplo, que en este caso es donde hay mayor introducción de especies exóticas. Aún así, el 84% de las especies registradas son nativas. Bueno, igual ahí son como las tres comunidades que trabajamos en la parte baja. Y volvemos, si vemos en cada una de ellas, pues vemos que hay diferencias, ¿no? En este caso también encontramos una comunidad que es Zapotitlán, donde los sistemas agroforestales tienen mayor diversidad que el sistema forestal. Pero también hay otras comunidades como Axusco, por ejemplo, que está en la zona como más intensificada, que de hecho la mayoría de lo que hay es plantíos de caña de azúcar, hay poco, de hecho, poco milpa, y las milpas que sí trabajamos, pues sí son las que tienen menos riqueza, pero inclusive también la parte, digamos, forestal también es pobre, entonces también vemos ahí una relación en ese sentido. En este caso documentamos 12 razones diferentes para mantener la vegetación dentro de estas parcelas, y siendo igual en primer lugar la sombra, para alimento, para forraje, por cuestiones estéticas, y para esta parte que les decía de control del agua, ¿no? Entonces, bueno, en total, ya contado, digamos que estas tres grandes zonas, documentamos 183 especies, otra vez de árboles y arbustos. Es muy importante porque si nos metemos a las hierbas, como decía hace rato el doctor Alejandro Casas, pues es otro mundo, ¿no?
En encontradores y arbustos encontramos 183 especies, y ahí les hago un resumen de lo que les mostré hace rato, y esta parte es la que les decía, en la cuestión de si son nativas o exóticas. Entonces vemos que en su mayoría, por ejemplo, la parte de las bosques de casas columnares, es el 94% de las especies documentadas ahí son nativas, ¿no? Y como les mencionaba también, en la parte más baja de los valles aluviales es donde aumenta, digamos, el número de exóticas, pero no es bueno. Y en cuanto a las prácticas agroforestales en general que documentamos entonces a nivel regional, pues vimos que hay presencia prácticamente en todos los casos de la presencia de árboles y arbustos delimitando el terreno. Generalmente eso sí es una constante. Encontramos otra práctica como es mantener árboles aislados, estas líneas de vegetación, ya sea para control de suelo, para control de agua, para proteger el viento, también dependiendo de la zona en la que esté. La presencia, eso se decía, como estas islas de vegetación o estos grandes manchones que se mantienen en la parcela. Ya en total, entonces ya contando todas las razones también, documentamos 20 distintas razones para mantener estos sistemas y esta vegetación ahí adentro, como las agrupamos como utilitarias, para beneficios ecosistémicos, por manejo del cultivo, o estas razones éticas también que son parte de la naturaleza, para que quieren incrementar la abundancia de algo que les gusta también, ¿no? De alguna especie en particular. Entonces, las utilitarias, digamos que son las más nombradas, las más frecuentes. Tenemos comestibles, leña, forraje, fruta, como herramientas, medicina, madera y bebidas, ¿no? Por ejemplo. Entonces, bueno, como conclusiones encontramos que estos sistemas en esta región al menos en efecto son reservorios para la conservación de biodiversidad nativa, ¿sí? Que en cada comunidad, dependiendo de las características, las prácticas de manejo son diferentes, que la historia de uso, la intensificación agrícola, la tenencia de la tierra, como les mencionaba, aspectos ecológicos influyen en las decisiones que toma la gente y en las características que tienen estos sistemas. Ahora, hasta ahí nos habíamos quedado un poco, que también fue parte también de mi trabajo de doctorado. Y una preocupación o una cuestión que nos encontrábamos constantemente era la percepción de la gente y de nosotros mismos de que estos sistemas estaban perdiendo, ¿no? Que había cada vez menos, o que la cobertura vegetal no domesticada también se estaba perdiendo. Entonces nos dimos a la tarea de decir, bueno, si realmente se está perdiendo o no. Y otra cosa que nos interesaba saber, dijimos, bueno, sí, ya vimos que sí tienen altos niveles de diversidad, que sí son importantes, pero eso qué tan representativo es ya en el territorio, qué porcentaje de lo que se cultiva corresponde a sistemas agroforestales, ¿no? Y entonces lo que hicimos, que solo esta es una probadita que no sé nada, pero ahora sí que también es solo un anuncio, así como ahora se acostumbra, porque este es el artículo que estamos por mandar. Entonces lo que nos pusimos a hacer es, en cada una de las comunidades que trabajamos, es mapear, ¿no? Pero bueno, es mapear realmente la parte agrícola, toda, o sea, qué tanto es convencional o lo que conocemos como agricultura en general, y de eso que es agricultura, qué tanto porcentaje es sistema agroforestal, para ver pues justamente, o sea, que sí son importantes, pero qué tanto hay, ¿no? Ya en el territorio. Y la otra preocupación era si esto se está perdiendo o no. Entonces lo que hicimos fue también con imágenes de satélite irnos a 1994, 95. 95, 2003, 2012, tratando de ver si en este tiempo había cambios en la distribución y cobertura de estos sistemas, y en comparación también con la parte convencional, ¿no? Que también hace rato lo mencionaba. Entonces, lo que encontramos, eso sí ya se los adelanto antes de que lo lean, es que pues no, afortunadamente en esta región no se están perdiendo, no, al menos los datos duros eso nos dicen, la percepción a lo mejor es zona y por algo será y habrá que investigar un poco más, pero según las imágenes que nosotros vimos, no se están perdiendo, inclusive en algunos casos se han ganado, han aumentado la cobertura, aunque lo interesante es que más bien no ha habido cambios, lo cual también es interesante saber
como en 20 años, al menos a esta escala, un trabajo que hicimos de interpretación visual a 1 a 20.000, pues creemos que sí sí se pueden ver ciertas cosas, no hay cambios significativos realmente, ¿no? Ni en algunos casos muy puntuales hay aumento, pero realmente están significativos. O sea, la conclusión es que prácticamente no hay cambios. Y lo poco que sí ha aumentado de sistemas agroforestales, por ejemplo, no ha sido que la frontera agrícola aumente, sino que han aumentado hacia la parte convencional, lo cual también es interesante. Bueno, ese es nada más el anuncio de lo que viene, lo que hemos hecho. ¿Alguna pregunta? ¿Y no han visto si o sea, que no haya cambio, no está relacionado con la población? O sea, si es la misma población de ese lugar o no sé si hay un índice para saber si hay gente que se ha movido o si se han mantenido ahí. Pues no, esa parte justamente no, o sea, de hecho ahora también hay anuncio, estamos tratando de pasar justamente ya la parte más social, ¿no? O sea, como que está pasando a nivel también económico, ¿no? Ya cosas más finas que hasta ahorita, como mi visión primero había sido muy ecológica, y después ahora lo he estado tratando de espacializar y pues también obviamente nos falta ya también ahora. Pero por eso tiene mucho que ver, ¿no? Que el sistema pues, dos cosas. Una es que la tierra se ha fragmentado. Es decir, una parcela de 5 hectáreas hace 20 años crecieron los hijos de un señor y entonces tuvo que repartir la parcela de 5 hectáreas en 1 hectárea para cada hijo, ¿no? Eso plantea, digamos, el escenario inicial que pensábamos está siendo una motivación para disminuir, o para intensificar la agricultura y disminuir la cobertura. Esa era nuestra hipótesis. Nos sorprendió el resultado que encuentra Mariana, un poco, en parte porque sí existe en algunas comunidades este fenómeno, pero también hay migración, ¿sí? Entonces, aquí tenemos que entender mucho más, ¿no? Este es el patrón geográfico que, pues sí, como dice Mariana, nos dice qué es lo que está ocurriendo en el tiempo. Es un intervalo corto, pero es un intervalo, yo creo que valioso, o sea, muy informativo de lo que ha estado pasando en las últimas décadas. Y creo que sí nos da pauta para explicar estos dos fenómenos. Hay cosas que encontró Ana, por ejemplo, que también son contradictorias, y después José también algunas cosas, ¿no? Procampo, ¿no? Procampo dice, yo te apoyo para 1 hectárea de maíz y tú estás dejando ese manchón de vegetación, no es 1 hectárea, entonces yo no te voy a dar el apoyo, ¿no? Procampo, ¿no? Y por otro lado, pues están los proyectos de CONAFOR, que promueven la plantación de árboles exóticos que no necesariamente son benéficos, ¿no? Entonces, tenemos todos esos escenarios que hay que entender más, ¿no? Pero estos patrones generales yo creo que son muy útiles para sentar una estrategia metodológica a escala regional, ¿no? Ese es pues nuestro objetivo. Ya ha ido creciendo, pues por lo menos ya hay otro sitio más, va a haber otro muy próximamente, ¿no? Y esto nos va a permitir hacer un planteamiento de cómo se insertan estos sistemas a las estrategias regionales de conservación, de diversidad biológica y cultural, ¿no? Y bueno, también en esta parte pues también nada más les puse no, en este trabajo que ya no profundicé, por eso dije fue más como la probadita para que no lo compren, lo lean cuando salga el artículo. Pero también, por ejemplo, usamos información también con estos factores que dicen mucho que influyen a nivel de paisaje, pero, por ejemplo, la presencia de caminos, ¿no? O sea, matamos también como los caminos y ver
la cercanía o no a los caminos, a los ríos, las pendientes también, sea mayor pendiente o menor pendiente, pues todo eso está pendiente. Muchas gracias.